Muy buenas, la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a este webinar denominado Aprendizajes de un año pandémico, el COVID en Costa Rica. Este es un espacio coordinado dentro del proyecto de investigación 748C0245, Análisis y Simulación Espacial de la Pandemia COVID-19 a nivel cantonal para el caso de Costa Rica. Este proyecto es coordinado por las siguientes unidades académicas: el Observatorio del Desarrollo, la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Estadística, la Escuela de Geografía, la carrera de Ingeniería Industrial de la sede Occidente, el Centro Centroamericano de Población, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Centro de Informática. También participan el Ministerio de Planificación y Política Económica y la Universidad Estatal a Distancia. El proyecto está articulado con el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencia. Las universidades públicas han tenido en el mundo un rol trascendental para abordar la pandemia generada por el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada popularmente como COVID-19. Desde que se recibieron los primeros reportes del virus y la enfermedad, académicos de diferentes universidades se involucraron para asesorar a las autoridades competentes y organizaron múltiples actividades académicas para brindar información para la toma de decisiones. Un ejemplo de estas iniciativas es el proyecto antes mencionado, el cual busca el diseño e implementación de una plataforma para la toma de decisiones en el marco de la pandemia por el COVID-19 para el Ministerio de Salud, donde convergen diferentes disciplinas que integran datos estadísticos, el modelamiento matemático, las ciencias del comportamiento, los determinantes sociales de la salud y la administración pública. El proyecto brinda información para la toma de decisiones de política pública a nivel distrital, cantonal y nacional. El día de hoy vamos a compartir una sesión denominada El impacto de las medidas de contención en la reducción de casos por COVID-19 a cargo del máster Rodolfo Romero y el doctor Warner Rojas. El máster Rodolfo Romero es profesional en ingeniería industrial, graduado de la Universidad de Costa Rica, máster en gerencia de calidad y tiene una especialidad en docencia universitaria. El doctor Warner Rojas es doctor en metodología de ciencias del comportamiento y de la salud de la Universidad Autónoma de Madrid, licenciatura en enseñanza matemática por la Universidad de Costa Rica y es investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas y la Escuela de Estadística. A partir de este momento vamos a iniciar el conversatorio antes indicado. Más que hablar de elementos que han llevado, ¿verdad?, a una perspectiva del contagio. Aquí vamos a hablar más desde una perspectiva de cuáles son las medidas administrativas que la población en Costa Rica ha ido tomando, por supuesto, basado en lineamientos sanitarios, y la perspectiva de cómo debemos actuar y comportarnos ante una enfermedad tan contagiosa como es el COVID-19. Y en ese sentido, pues hemos venido desde la investigación de la Universidad de Costa Rica incorporando algunas variables que su interpretación nos parece importante y relevante en el proceso de toma de decisiones. Tiene que ver justamente con algunas medidas que en este momento pues se van incorporando y se van desarrollando. De hecho, este modelo se ha venido trabajando desde el segundo semestre del año pasado, y hemos podido desde una base estadística y del comportamiento de las personas, y ahí Warner es el que ha venido modelando, y nosotros pues complementando un poco la interpretación, es justamente pues estas medidas, ¿verdad? Hoy en día el tema de la vacunación se convierte en un elemento preponderante. Ya los países empiezan a desarrollar toda una estrategia de vacunación justamente para mitigar y disminuir el impacto y por supuesto de la enfermedad y la hospitalización y por supuesto los decesos relacionados. En nuestro país se han tomado algunas medidas, por ejemplo, los horarios regulados en playas, la misma aplicación de protocolos y lineamientos sanitarios que poco a poco hemos ido aprendiendo y nos hemos ido adaptando, ¿verdad? Sobre todo al uso de la mascarilla, que al inicio era un poquito complejo si no todos, algunas de las personas, pero poco a poco nos vamos acostumbrando a ese tipo de medidas, ¿verdad? La misma restricción vehicular de fin de semana y nocturna,
lo que hemos tratado es de valorar y evaluar si estas medidas realmente han generado o han tenido algún impacto en la contención. Y por supuesto el trabajo remoto en los centros educativos. Por suerte ya tenemos la posibilidad de que nuestros hijos vayan a sus escuelas de manera presencial. Sin embargo, ese ha sido uno de esos elementos que hemos venido estudiando y analizando, y pues más adelante con el doctor Warner vamos a ver algunos resultados interesantes alrededor de estos elementos. Rodolfo, es importante también mencionar a los que nos están escuchando que muchos de estos lineamientos salen también de protocolos que se han desarrollado y que han tenido, digamos, todo un tratamiento y un análisis. Warner, ¿cómo logramos explicarle a la gente cómo se mide el impacto de las medidas en función del comportamiento de casos? Muy bien, vamos a tratar de poder observar alguna información y algunas gráficas y conversar en torno a ellas para que podamos tener una idea general de cómo hemos abordado metodológicamente la aproximación del comportamiento del contagio a través de las distintas medidas de contención. Para ello, vamos a recordar una curva de incidencia o una curva de casos reportados por semana, desde la semana 1 hasta la semana 51, que terminó el 27 de febrero de este año, iniciando desde el año pasado. Tenemos dos curvas y lo que nosotros queremos ver es si podemos tratar de buscar algunos coeficientes o algunos valores que hagan que una curva estimada por el modelo se parezca lo más posible, en la mayor medida posible, a la curva de casos reportados. En el caso de lo que tenemos en pantalla y que hago referencia, corresponde a dos líneas. Una línea en azul, que es la línea precisamente de los casos registrados o reportados desde el inicio de la pandemia, semanalmente, y una curva de roja que aparece allí también, que es una curva que es la que intenta describir el modelo a partir de la estimación. Si nosotros observamos y conversamos al respecto, podemos ver que al inicio de las primeras semanas de las pandemias, las curvas estaban muy cercanas a los valores por debajo de 20, 30 casos. Y eso empezó a subir después de como la semana 15, y eso se llegó hasta alcanzar un punto máximo de reporte cerca de los 8,000 casos. Esa línea, entonces la intentamos de reproducir de manera que el modelo en forma retrospectiva intente generar la información que se observó durante las 51 semanas. Para ello, entonces vamos a utilizar un modelo denominado un modelo de regresión bayesiana de Poisson, que nos permite tratar de incluir una variable dependiente, que serían la cantidad de casos semanales, en función de una cantidad de variables o covariables, que en este caso son variables no observables que intentamos materializar a través de indicadores binarios. Con esto quiero decir que entonces las medidas de contención que acaba de explicar Rodolfo, que por ejemplo el trabajo remoto en instituciones escolares, las 2 primeras semanas de marzo, cuando inició la pandemia, estaban en funcionamiento las clases presenciales. Luego entonces empezamos con clases en remoto. ¿Y eso qué hizo? Entonces tenemos una variable binaria que nos permite decir si estaba o no en trabajo remoto o no las instituciones. Con esa variable intentamos capturar el comportamiento a través de un indicador de una variable que no necesariamente podemos observar directamente, pero que sabemos que podemos materializarla a través de otra variable. Entonces, cada una de esas medidas de contención van a tener un efecto o van a tener un peso relativo en el comportamiento de casos semanales para poder saber si la cantidad de casos van a bajar o van a subir. Como podemos ver en el gráfico también, vean que la línea roja, que es la estimación del modelo, empieza a subir cuando encuentra que hay una estabilidad, se mantiene una pequeña línea horizontal y vuelve a subir en el momento en que hay un reporte de casos mucho más altos. Y finalmente, tal como lo tenemos expresado en este momento,
la cantidad de casos anda sobre los 2.000 casos semanales. Con estos modelos podemos observar unos coeficientes que nos permiten poner en perspectiva cuáles son las medidas que tienen el mayor o menor peso en la reducción de casos semanalmente. Señalo dos allí con las flechas, Agustín, que tienen que ver con dos de las medidas de las que acabamos de mencionar, que son las que tienen el mayor peso en la reducción de casos. Entonces, esos valores que están allí nos van a reflejar el valor promedio del coeficiente y una línea roja vertical que nos permite ver el intervalo de credibilidad en el cual podríamos decir que ese valor con una probabilidad de 0,99 es el que nosotros hemos estimado. De este modo, estos valores, como están en una escala que no necesariamente tenemos una interpretación para la cantidad de casos, entonces lo vamos a transformar en valores absolutos y en valores porcentuales de los que vamos a ver más adelante. Y podemos categorizar y decir cuáles son las medidas que han tenido mayor efecto. Entonces ahora quizás los que han llegado a esta parte del video y de la transmisión pueden estar pensando cuál sería la medida que está asociada a esas dos que son las más altas que producen mayor reducción de casos semanalmente. Warner, es importante mencionar que los puntos que también están por debajo, que no son los que indicas, tienen un aporte importante en la disminución de casos, pero estos dos que señalas son los que más peso tienen. ¿Es verdad? ¿Es correcto eso, verdad? Es correcto. En general, todas las medidas tienen un peso. Lo que pasa es que tienen un peso relativo y obviamente unas van a ser más fuertes que otras. Evidentemente, tal como se debería interpretar, no necesariamente tenemos que separar los pesos relativos, porque en final de cuentas, lo que estamos tratando es de asociar una variable con respecto a otras sin necesariamente poder determinar o poder explicar cuáles son los determinantes intermedios que nos permiten conectar entre el efecto de la medida y la variable de cantidad de casos. Pero sabemos que se dan pequeñas interacciones o se dan interacciones entre las variables que pueden hacer que esos pesos estén alterados por esa interacción, pero en general todas tienen un peso, lo que pasa es que uno es más fuerte que otros. Perfecto, Warner. Rodolfo, y para tal vez ya ir más hacia los resultados, ¿cuáles serían esas medidas o ese comportamiento que nos estaba señalando Warner que tuvieron mayor impacto en la contención? Claro, no, definitivamente, pues este modelaje a partir de las medidas nos ha permitido llegar a un resultado que para nosotros es relevante y tiene que ver justamente con un impacto relativo que tienen las medidas en términos de el nivel de casos positivos, o sea, cuántas personas estamos evitando de alguna manera que se contagien a partir de estas medidas de contención que hemos definido, ¿verdad? De tal manera que pues la vacunación, si bien es un elemento que tiende a ser muy efectivo, todavía en el país son relativamente pocas las personas que han sido o que están siendo hasta el momento inmunizadas. Esto va a ir progresivamente generando un impacto mayor en estos números, pero hasta el momento, con las semanas que llevábamos desde el 27 de diciembre, el 24 llegaron las vacunas, al 27, 28 se empiezan a aplicar. Entonces, en la semana epidemiológica que hemos llevado hasta ahora, en la contabilidad correspondiente, pues ese impacto está en un 9.4%. Y esto está evitando que alrededor de 2.350 personas se contagien por semana. En términos del horario regulado que tienen las playas en este momento, pues eso está evitando a partir de este modelo alrededor de un 37.9% de contagios, que en términos absolutos sería 9.510 contagios por semana. La aplicación de los lineamientos sanitarios y el uso de los protocolos que fueron
medidas muy inmediatas. Nuestras autoridades sanitarias empezaron a establecer y definir lineamientos sanitarios, inclusive desde antes que tuviésemos el primer contagio, y posteriormente un esfuerzo muy importante del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Salud, de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de la Caja Costarricense del Seguro Social, en establecer aquí, pues nosotros también desde la academia, desde la Universidad de Costa Rica, apoyamos la definición de una guía para la elaboración de protocolos, y en ese sentido, pues la aplicación en la población de estos protocolos y de estos lineamientos indudablemente tiene un impacto relativamente importante. Una cosa es afrontar la pandemia sin aplicación de lineamientos y protocolos, y lo que en Costa Rica, por dicha, hemos ido aplicando de una manera efectiva, nos genera un impacto de alrededor de 19.870 contagios por semana. Igual el uso de la mascarilla es una medida efectiva. Ese impacto en este modelo nos da en el orden del 29, del 30%, procurando o evitando un contagio de alrededor de 7.394 personas por semana. Al igual que la restricción vehicular, que ha sido pues un tema también en la discusión y en la opinión pública, de si efectivamente pues generaba contención o no, pues con la aplicación de este modelo desde el segundo semestre del año pasado hemos ido teniendo evidencia a partir de datos que la restricción vehicular, que aquí hemos cementado en dos niveles, el que tenemos el fin de semana y que ya ahora en el mes de marzo, pues es una medida que va en disminución. Sin embargo, en estas semanas que hemos tenido esta restricción, pues el modelo nos genera un monto alrededor del 28.7% de contención, alrededor de 7.190. Y la restricción nocturna, que también ha ido variando, pero que se mantiene hasta hoy, pues eso es una medida que también está generando un resultado y un impacto importante de alrededor de 19.987 contagios que se evitan. El tema del trabajo remoto en los centros educativos, como decía Warner hace un ratito, en el segundo semestre del año pasado, pues fue la medida más efectiva, aplicando este mismo modelo. Este es un modelo que se va actualizando justamente en función de las condiciones, la aplicación y la variación de las medidas de contención que se van estableciendo en el país, de tal manera que en ese momento, pues este trabajo remoto en los centros educativos era la medida que tenía o que reflejaba una mejor y una mayor contención. Evidentemente, pues esto ha venido variando justamente porque ya los muchachos y muchachas, niños, niñas, van a sus centros educativos en su mayoría de manera presencial. Todavía hay alguna estrategia de la virtualidad o un mecanismo dual entre la virtualidad y la presencialidad que mantiene un nivel de efectividad alrededor del 47.3%. Eso lo traducimos alrededor de 11.814 casos por semana. De tal manera que bueno, estos datos, como decíamos, para nosotros es relevante, pues nos muestra un poco el impacto que han tenido las medidas de contención, pero sobre todo nos llama a la conciencia de seguir cuidando, de seguir manteniendo esa aplicación de lineamientos y protocolos. La vacunación, si bien es una medida que va teniendo su efectividad, vamos a tener que pasar todavía algunos días y algunos meses para ver realmente el impacto de la vacunación. Lo que hemos visto en otros contextos, en otros países que tienen un nivel de vacunación tal vez más rápido o con mayor cobertura, es que este valor va tomando un nivel mucho más fuerte, toma mucha fuerza conforme van pasando los días y los meses.
No sé, creo que ahí Warner podría complementar algunos de estos elementos que hemos conversado. Sí, Adelante. bueno, tal vez la pregunta que muchos estarán haciendo es si esos números implican una disminución acumulativa, es decir, si yo puedo sumar que la vacunación más los horarios más la aplicación e ir sumando los números, o se deben entender como medidas que están haciendo un aporte específico a la disminución de casos en esa semana. No sé, tal vez si nos podrías complementar un poco la interpretación de los datos que nos estaba comentando Rodolfo, sobre la disminución de cada uno de esos casos en función de la restricción como tal. Sí, aquí es importante también agregar que con la explicación que se ha dado, es que en ausencia de todas esas medidas, en este momento, según la estimación del modelo, estaríamos obteniendo 25.071 casos por semana. Ese valor es lo que nos permite poner en referencia los porcentajes de disminución y los casos absolutos que se expresan en este gráfico. Ahora, es muy importante, como dice, la interacción posible entre las distintas medidas, entonces va a ser que produzca una cantidad de casos diferente en la disminución. Por ejemplo, la semana pasada estábamos teniendo estas medidas, teníamos en proceso de vacunación, el horario regulado en las playas, la aplicación de los protocolos, el uso de la mascarilla, la restricción de fin de semana y la nocturna, y el trabajo remoto. Eso quiere decir que de esos 25.000 que se hubieran reportado, solamente reportamos 2.654. Creo que ese era el valor exactamente, si no luego lo confirmamos, pero anda alrededor de los 2.000. Y lo que querría decir entonces es que si nosotros restamos esos 25.000 menos ese valor que se reportó, que se registró, el complemento, ese valor, esa diferencia nos permite ver cuál fue el impacto conjunto de todas esas medidas. Lo importante también es que nos gusta poner en referencia el peso relativo o el impacto relativo de cada una de las medidas para seguir reforzando algunas medidas y para seguir creyendo, digamos, que es importante ponerlas en funcionamiento. Por ejemplo, sabemos que las escuelas y colegios están trabajando de forma presencial. ¿Eso qué implica? Que tenemos que dar un mayor esfuerzo a la aplicación de lineamientos sanitarios y uso de protocolos en ese contexto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la buena implementación de la medida está produciendo un porcentaje alto en la reducción. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden ser tomadas en cuenta para que las personas también puedan tomar decisiones. Y agrego otra cosa más, un aspecto más, y es con respecto al análisis que hicimos en noviembre sobre las medidas de contención, hay tres variables aquí que se están repitiendo y que son la de horario regulado de playas, el de el de uso de la mascarilla y el de el trabajo remoto de centros educativos. En el caso de el trabajo remoto, ese valor disminuyó desde el 90% hasta el 47%. Obviamente es algo esperado, puesto que empezamos en funcionamiento alrededor de las escuelas y hay movimiento y hay movilidad alrededor de las clases. Y luego, esta es muy importante, el uso de la mascarilla mantiene ese porcentaje, digamos, de impacto. En ese momento estaba alrededor de un 28% y ahora mantiene ese impacto en alrededor de un 29%. Y algo importante también para el horario regulado de playas, cuando hicimos el estudio en noviembre estaba alrededor del 12% y ahora eso ha aumentado a un 37%. Eso nos permite ver entonces cómo van modificándose los efectos de cada una de las medidas. Muchísimas gracias, Warner, Rodolfo, por el tiempo y por el espacio y por comentarnos sobre este nuevo estudio, el cual van a poder descargar y va a estar publicado en las páginas oficiales de la Universidad de Costa Rica durante la semana para que sea de análisis para todos y todas. De parte de la Universidad de Costa Rica y de todas las unidades académicas que participan en este proyecto, queremos agradecerles por el tiempo y por el espacio y por la atención, y esperamos vernos en otra ocasión con otra información asociada al COVID-19. Rodolfo, Warner, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
gusto, gracias.